repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. Él va a hacer con su iglesia como Él quiere. Los dones espirituales, amados hermanos, como dice el apóstol, nosotros a veces ignoramos acerca de esto. Pero estos dones son poderes espirituales de parte de Dios que ha dado a su iglesia para equipar a su iglesia. La iglesia necesita estar viva. La hermana cuando hablaba al principio decía, tomemos las armas, la espada. Estas son nuestras armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estas son las herramientas que el Señor nos ha dado. Las armas que el Señor quiere dar a la iglesia y que ya se las ha dado. Dones, ministerios, diversidad de dones y ministerios. Pero nosotros como la iglesia a veces somos un poco duros y no queremos tomar lo que el Señor nos ha ofrecido. Lo que Dios desde el principio ha dado para su iglesia. Queremos recordar también que la obra es del Espíritu Santo. Hace algunas, meses, no semanas, algunos meses, hablamos acerca del Espíritu Santo, de lo importante en Génesis 3 cuando dice estaba todo en desorden, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había presencia inmediata del Espíritu Santo, había manifestación de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablábamos que cuando hablamos de Dios, a veces solamente pensamos en el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios. Y debemos siempre mantener esa convicción. Cuando pensamos en la función del Espíritu Santo, en la creación del mundo, pensamos en su omnipotencia. El Espíritu de Dios es Dios y ese es omnipotente. Y esta obra es una obra del Espíritu Santo. Desde antes, incluso de la fundación del mundo, como estábamos diciendo, desde el principio, el Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos en la función del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que entendemos? Hablar en lenguas, es lo único que pensamos. El hablar en lenguas solamente es una manifestación, es un don, es uno de los 9 dones que el Espíritu de Dios, que el Señor ha dado a su iglesia. ¿Qué es lo que viene entonces a nuestra mente cuando pensamos acerca de esto? Las lenguas. Si yo hablo en lenguas, soy espiritual. Y no es así. Todos somos espirituales. Todos hemos sido comprados a precio de sangre. Cuando Cristo vino a la tierra, ya algo sucedió. Esa estrella que anunciaba que Jesús vino no era solamente para guiar a los magos, sino era para declarar que había nacido el Salvador y que había una relación directa como el Padre quería, como el Hijo quería y el Espíritu desde el principio, que hubiese una unión entre el cielo y la tierra. Una manifestación visible del poder y la presencia del Señor. Desde el principio Él creó los cielos y la tierra. Él creó el cosmos. Dios habló y su palabra tenía que ser obedecida. El Espíritu de Dios se movió en la desolación y de ahí salió algo que fuera tan bello para Dios como para el hombre. En sus poderes creativos el Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Salmos 139, versículo 7, dice: ¿a dónde me iré, Señor? De tu presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si fuera a lo profundo o a lo más infinito, ahí estás tú. Pues el Espíritu de Dios está en todo lugar, tratando de manifestarse, tratando de que entiendas el poder que hay en esto. A veces yo me preguntaba, y probablemente usted también se pregunta, ¿por qué esto de los dones?
En nuestros talleres que hemos enseñado con el pastor Polo, en la escuela de ministerios que le hemos llamado, hablábamos acerca de la importancia de los dones para la iglesia, porque Dios quiere equipar a su iglesia, porque Dios quiere hablar a su iglesia. Pero también debemos entender que los dones no solamente son para la iglesia, sino que son para los que no le conocen. No es que ellos lo van a recibir, sino que ellos van a ver el poder de Dios manifestado a través de los hijos de Dios y ellos podrán ser salvos. Por eso todo esto de la adivinación, por eso que el diablo ha querido copiar adivinos, todos estos brujos que tratan de decir, no, nosotros somos poderosos también, pero ¿qué les pasó a aquellos que quisieron luchar contra este Dios? Fueron ridiculizados. ¿Se acuerdan de Elías y los profetas de Baal? Dios quiere manifestarse y los dones son también un elemento muy importante porque el Espíritu de Dios quiere manifestarse en la iglesia. Ese es uno de los objetivos de los dones. El Espíritu de Dios quiere manifestarse dentro de su iglesia. Por eso cuando vemos sanidad, cuando vemos milagros, cuando vemos lenguas, siempre y cuando hay alguien que pueda interpretar las lenguas, puede hablar en forma masiva. Es porque el Espíritu Santo está diciendo, no me olviden, no se olviden. Hey, Miki, Diego, mira, despierta, aquí estoy yo hablándote. Hay alguien que tiene necesidad, anda y háblele. Anda, impón tus manos, como Cristo dijo que lo hicieras. ¿Para qué? Para que el Señor sea conocido a través del poder y de la autoridad de la iglesia. Porque Él nos otorgó ese poder. Él nos otorgó ese poder a nosotros como iglesia. Mira el que está al lado suyo, dile, somos su iglesia. Mírelo de nuevo, pero en serio, dígale, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Dile a ella, mira tú, somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Amén. Dijimos que el Espíritu de Dios conoce los problemas, las necesidades, pero Él quiere sustentarnos y provocar que nuestras necesidades sean cubiertas. Así como el padre que tiene una familia trabaja y sostiene a su familia, el Padre quiere sostener a su iglesia a través del Espíritu Santo. Proveer, dotar, llenar, sumergir en el Espíritu de Dios. La Biblia dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En Hechos capítulo 2, versículo 17. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es el tema central. El Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Todo aquel que esté dispuesto va a recibir. Habíamos dicho que el Señor quiere dar ministerios, que el Señor quiere dar dones. Pero ¿los podemos o los queremos recibir? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué dones puedes reconocer? También compartimos un mensaje acerca de eso. Yo puedo reconocer en este hermano tal don, puedo reconocer en este otro tal don. Yo soy bueno para leer y para escribir, pero soy malo para las matemáticas. El otro día en una película dijeron, ¿cuál es la suma entre un ángulo y otro? A mí que me dijeron eso, yo no entendía nada. No sé si era así la pregunta. Yo le dije, Jenny, ¿qué quiere decir con esto? La respuesta me dijo, es infinito. Yo no sé si esa será la respuesta o no, pero de lo que yo le pregunté, dije, ¿cómo sabe? Ella es matemática. Tenemos diferentes cualidades. Es lo mismo en la iglesia. Algunos, ¿cierto? En los ministerios son maestros, otros profetas,
otros evangelistas, pastores. Pero en cuanto a los dones, también queremos orar por la iglesia. Yo le decía al pastor Polo, me gustaría que oráramos por toda la iglesia, que nadie se vaya. De hecho, vamos a cerrar la puerta para orar por toda la iglesia. Nos vamos a tomar 20 minutos, media hora en orar por toda la iglesia, para que el Señor comience a activar los dones que Él ha puesto. Porque están para que sean activados. Hay un hombre que se llama Lester Sumrall. Él escribió varios libros con respecto a este tema y ha hecho una vida muy evangelística, siguiendo a otras personas y haciendo diferentes tipos de conferencias. Y él dijo lo siguiente, porque a veces uno tiene la idea de que, yo voy a recibir el Espíritu de Dios, estoy bien, estoy conectado, porque todo aquel que recibe un don es como que yo, Polo lo ha dicho también, tengo una conexión como más directa con el Espíritu Santo. Y escuche bien, Lester Sumrall dijo, le diré cómo estos dones comenzaron a obrar en mi vida. Puede que a usted le interese saber que nacieron no en un momento de júbilo o victoria en mi vida, sino en un momento de gran desgaste. Ellos nacieron en un momento cuando yo estaba abatido y casi quebrantado, lo cual me sirvió para darme cuenta de la grandeza y la majestad de Dios. Entonces, resultado de los dones no es dones es igual mayor espiritualidad, no. Dones es igual regalo. ¿Regalo de quién? ¿Regalo de quién? De Dios, no del viejito. Los dones son para todos. Y en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mira el que está al lado suyo, dígale sobre toda carne. Dígale con convicción, sobre toda carne. Toda carne quiere decir hombres y mujeres, niños y ancianos. Toda carne. Ahora toca el que está al lado suyo. ¿Es de carne y hueso? Sobre toda carne, ya sean ricos, pobres, en cualquier pueblo, en cualquier idioma. Me alegro a veces cuando veo algunos videos que algunos amigos ponen en Facebook de África. Hay un mover tremendo del Espíritu de Dios. Pero también está entrando mucha confusión y temor, el ébola y todas esas cosas. Debemos orar en contra de eso, para que no panda el cúnico, para que no cunda el pánico, como decía el Chapulín. ¿No es cierto? Juan 16, versículo 13. Vamos a buscar, si alguien me ayuda. Bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dirá el Espíritu de verdad? ¿Qué dijo? Él nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y conoceréis la verdad y cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo tiene conexión. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Aleluya. No hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que el Espíritu le ha dado para hablar. Para poder hablar en nombre de la verdad, debemos pedir al Señor que Él tome todo lo nuestro, nuestros pensamientos, que no son los pensamientos de Él. Ayer me tocó ir a compartir acerca del temor de Dios. Y compartíamos, era 1 hora y media, hermano, yo no sé cómo hablo tanto. Después cuando terminé el relojito 1 hora y media. Porque la palabra de Dios uno puede estar todo el día hablando. El temor de Dios. Cuando Moisés tuvo un vistazo de la gloria
de la presencia de Dios en el monte Sinaí, él dijo, estoy temblando de miedo. ¿Qué te produce el Espíritu de Dios a ti? ¿Te produce ninguna sensación? ¿Te produce temor, gozo? ¿Qué más te produce el Espíritu de Dios? Respeto, reverencia, ¿cierto? ¿Qué más en tu cuerpo? ¿Qué símbolos hay? ¿Qué síntomas digo? Yo lo graficaba ayer, decía cuando habían varios brasileros y mexicanos. Yo le dije, ustedes no van a entender lo que voy a hablar yo. Porque los que hemos vivido una experiencia de un terremoto aquí, podemos saber lo que significa tener temor. A lo mejor algunos estamos más acostumbrados. Cuando éramos chicos, ¿cierto? Venía y todos, gritábamos como chilenos, ¡los niños! Era un griterío, no sé si en todas las casas. Algunas sí. Y nosotros no, nuestros hijos disfrutan y están así, están acostados y empiezan a ver, qué lindo! Pero a mí me produce una sensación extraña. Así como que me empieza así como empieza a subir la adrenalina y mi corazón empieza a palpitar más rápido, aunque estoy tranquilo, pero es una sensación que tengo interna. Y le pregunté a los mexicanos, ¿ustedes han vivido algo así? No. Algunos sí, México. Pero ¿y los brasileños? No, nunca, no, gracias Señor. Yo dije, que sería bueno que pudieran vivir alguna vez algo así, Y se reían. Decían, no. Bueno, el Espíritu de Dios cuando viene a tu vida puede causar diferentes formas de expresión o sentimiento o como tú lo puedas llamar. A mí me produce un poco de tiritar, calor. Cuando siento el Espíritu de Dios hablando, reverencia, temor. Cuando Moisés dijo y estaba frente a la presencia de la gloria de Dios, dijo, estoy atemorizado y temblando. Porque ese es el temor de Dios, el principio de la sabiduría y del conocimiento, de reconocer que el miedo, que el temor y que la reverencia son fundamentales para que el Espíritu de Dios pueda trabajar. Por eso que el pastor siempre dice, vamos a ponernos ahora tranquilos, vamos a escuchar, porque en respeto el Señor quiere hablar, y en reverencia y en orden. Una de las funciones del Espíritu Santo. ¿Buscaron el capítulo, no? ¿No lo leímos? Sí, lo leímos ya. Eso es lo otro que a veces les digo yo y mi familia sabe. Yo me vuelo rápido. A veces estoy hablando de algo y me vuelo. A veces alguien me habla a mí algo y no estoy escuchando. Y el otro día parece que estaba el Diego, el Andrés en la casa, estaba Israel y me estaba hablando, tío, ¿sabe qué? No sé qué, no sé quién era, si era el Diego o el Andrés. Y el Israel le dijo, Diego, mi papá no te está escuchando. Háblale de nuevo. Papá. Y yo estaba en mi mundo, pensando. Puedo estar al lado suyo y puedo estar en otra. ¿Ya? Entonces a veces se me olvida, yo les voy a pedir que me ayuden. Si se me olvida algo, ¿ya? Una de las funciones del Espíritu Santo es brindar a nuestros corazones una revelación del futuro. El Espíritu de Dios quiere decirnos, mira, no te impacientes, ten fe, ten ánimo, porque yo estoy contigo. Porque el futuro en Dios es seguro. El futuro en el mundo es incierto, porque nos guiamos por el dinero. ¿Qué más? Las emociones. ¿Qué más? El poder. ¿Qué más? El éxito. ¿Qué más? Bueno, un sinfín de cosas. Pero el Espíritu de Dios, ¿cierto?, quiere brindar a nuestros corazones una revelación del futuro. Primera de Pedro 4:10. Esta le vamos a pedir que la lean también. Dios quiere otorgar a ministros y que sean competentes, ministros competentes de la verdad. Vamos a leer Primera de Pedro 4:10. ¿Alguien lo encontró?
Aleluya. Entonces, para que esto funcione, ¿cómo debe funcionar? Primero yo veo que esta iglesia, que la iglesia Fuente de Gracia, tiene algo particular. Y eso particular es que es una comunidad de creyentes, ¿cierto? Pero tiene dos elementos que son súper importantes para que el Espíritu de Dios comience a dar dones. Y yo los puedo ver. ¿Cuáles son esos dos elementos que yo estoy pensando que quiero decir? ¿Se le ocurre alguno? ¿El primero? ¿Cuál podría ser? ¿Qué cree usted que tiene esta iglesia como una cualidad? Amor. Muy bien. Es un elemento indispensable para que los dones del Espíritu de Dios funcionen. Y lo otro, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Si hay amor, debe haber algo también. Unidad. El amor y la unidad son elementos fundamentales para que los dones del Señor sean repartidos. Porque donde no hay amor, no pueden haber dones. Y donde no hay unidad, no pueden existir los dones. Porque si no sería causa de división. ¿Ya? Entonces, esas son las dos piedras de fundamento. Si hay unidad de los dones del Espíritu, funcionarán por mucho tiempo. Si hay amor, será efectivo. No como un metal. Bueno, aquí no tenemos ni un platillo. No vamos a ser como un metal. ¿Qué dice la Biblia? Si no tengo amor, voy a ser como un metal que solo hace ruido. Si hay unidad, el Señor va a demostrar esa coherencia. Y si hay amor, va a ser resultado de lo que dice su palabra con respecto al amor. En 1 Corintios 12, verso 7, pero a cada uno les dé la manifestación del Espíritu para provecho. No para jactarme, yo soy mejor que tú, o yo tengo más dones que tú. No, hermanos. Una vez que comiences en esa actitud, el Espíritu de Dios no va a estar, se va. Los dones de Dios son para la iglesia. Los dones del Espíritu no pueden ser ganados. Se entregan como regalo. Vemos un ejemplo de esto en Mateo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una muestra muy clara que el Espíritu de Dios opera de acuerdo a esta manera. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Ya? Dentro de estos dones existen tres tipos de dones que están divididos. Dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Vamos a ver cuáles son los dones de revelación. Mateo 16, del 16 al 17, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, reveló, revelación. Dentro de esta categoría existe la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus, dones de revelación, cuando el Espíritu de Dios se revela a nosotros. Los dones de poder, en la segunda categoría de dones espirituales, los dones de poder, Dios imparte poderes especiales o habilidades divinas al hombre. Estos poderes son de Dios, ¿ya? Y no es que son míos, no. Dentro de estos poderes incluye dones de fe, don de sanidad y el obrar milagros. 3. Dijimos en los primeros de revelación, a ver si me seguían, ¿cuáles serían? Revelación, discernimiento de espíritu, sabiduría y ciencia. Dijimos conocimiento, lo repetí, ¿no? ¿Los podemos ir anotando ahí? Como bien básico, perdón,
perdón que no haya notado la lección. Tuvimos un cumpleaños, tuvimos muchas cosas. Y no soy bueno para el computador en la mañana. A ver si me siguen. Sabiduría. Es que confundimos a veces la ciencia con el conocimiento. Es lo mismo. Ciencia y conocimiento y discernimiento de espíritu. Dones de revelación. Ya, después vamos a ver bien rapidito de qué se trata cada uno. Sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y el discernimiento de espíritus. Ya, en los dones de poder, usted vaya mirando y dice, yo creo que en esta categoría está. ¿Ya? Don de fe, sanidad y el obrar milagros. Fe, sanidad y obrar milagros, por supuesto. Y los dones de inspiración. Vamos a decir lo siguiente, la categoría de los dones de inspiración tiene que ver con algo que Dios imparte a su iglesia, una bendición, una unción. ¿Cuáles serían ahí? ¿Cuáles nos faltan? Son 9, llevamos 6. 1 Corintios 12. ¿Cuál sería? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Muy bien, Nico. Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Cuando a usted le digan, ¿cuál de los dones tienes tú? Y si el Señor te ha revelado alguno, tú sepas responder cuál es y cómo funciona y para qué funciona. ¿Ya? ¿Los puedo anotar? Ahí lo está anotando. Vamos a decir, ponga atención, la palabra de sabiduría. ¿Ya? Dejémoslo ahí nomás. Palabra de sabiduría. Es la revelación del futuro profético bajo la unción de Dios. La palabra de sabiduría es la revelación profética. Pero eso no es profecía. No. La profecía es otra cosa. La sabiduría es la revelación del futuro profético bajo la unción de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Tú estás con alguien y tiene que desarrollar algo y el Señor te va a dar la palabra de sabiduría para dar el consejo necesario de acuerdo al futuro que Dios quiere para eso. Palabra de sabiduría. A veces se confunde con la profecía, pero luego vamos a ver qué es lo que es la profecía. ¿Ya? Bien rápido. Sabiduría, ¿cierto? Dios te revela una palabra, si alguien está contigo y tú estás y Dios te revela acerca de una decisión, acerca de un futuro. ¿Ya? Número 2, la palabra de ciencia o conocimiento es la revelación de un hecho en existencia, algo que está sucediendo en existencia, que es de ahora o que puede haber sido de antes. Ciencia, conocimiento, un hecho que existe ahora, el cual solamente puede ser revelado sobrenaturalmente. Una existencia. 3, el discernimiento de espíritus tiene que ver con entender el espíritu humano. Esto es revelado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo también. A veces pensamos que el discernimiento de espíritu es otra cosa, pero el discernimiento de espíritu tiene que ver con poder discernir el espíritu humano, si me estás mintiendo o no. Cuando alguien viene y te habla y tú puedes discernir, este me está mintiendo. Dios está operando. Bueno, a veces no hay que tener tanto discernimiento para darse cuenta, pero de eso se trata, discernimiento de espíritu. Número 4, el don de fe de Dios es Dios mismo trayendo a existencia un cambio sobrenatural. Esto no lleva ningún esfuerzo humano, porque el don de fe es Dios mismo operando en una situación. Yo recuerdo haber visto a niños y escuchado a niños obrando a través de este don. Yo creo que Dios usa a los niños a través de este don. Me acuerdo que íbamos con Israel, Tamara, Jenny
y los cuatro íbamos en una micro ahí cuando no teníamos auto. Y Tamara dice, era chiquitita, no sé cuántos años tenía: papá, el Señor nos va a dar un auto. Fue un don de fe, fue una palabra como de sabiduría también y una profecía. El Señor nos va a dar un auto, porque yo tengo fe. El Señor me dijo, vamos a tener un auto. Y pasó un poquito de tiempo y tuvimos el auto. El Señor proveyó un auto. De paquete, como dicen en la tele. 0 kilómetros. Cuando Dios da, Él lo hace. Número 5, el don de obrar milagros. Opera por medio de un instrumento humano. Dios usa hombres y mujeres para obrar milagros. No necesita explicación. El don de sanidad. Dios sobrenaturalmente sana al enfermo por medio de una unción ministrada por el Espíritu Santo. La sanidad. Dios usa a sus hijos a través de este don para sanar enfermos. El don de lenguas es el ministerio de proclamar en una reunión pública un mensaje de Dios en un lenguaje no entendido por la persona. Entienda bien, el don de lenguas es para hablar lo público, el don que no tiene nada que ver con las lenguas que nosotros tenemos para edificación propia, aunque son lenguas. Pero el don para ser usado en la iglesia se usa públicamente siempre y cuando haya alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Si no, hable en lenguas calladito. O si usted tiene los dos dones, gloria a Dios, porque Dios quiere hablar. No se olviden, los dones son ¿para qué? Para edificación de la iglesia y los de afuera también. Pero los dones han sido entregados a la iglesia porque el Espíritu de Dios quiere ¿qué? Mostrarse en su iglesia. Termino con el don de profecía. El don de profecía es el dar con unción palabras de edificación, exhortación y consuelo. Para eso es el don de profecía. Exhortación, edificación y consuelo. Si alguien viene a condenar a través de una profecía, no es de Dios. Porque ahí van a comenzar a operar los dones del enemigo. Manipulación. ¿Y a qué más vino el diablo? A condenar, ¿cierto? Condenación, manipulación y condenación. Por lo tanto, la profecía es predecir y desatar algo en alguien. Vamos a cerrar nuestros ojos.